que tiene para platicar. De hecho, como usted mismo sabe, a veces en los tiempos de la comida nos quedamos a platicar de la Biblia, ¿no? Luego ya Sergio y yo ahí parecemos borrachos, nada más hablando de temas que ya todo el mundo se fue y no, pero es que la Biblia dice esto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos ampliar un poco más el tema de la Escritura. O sea, nuestro deseo es tener esta conversación de sobremesa con usted. El tema central es acerca de la salvación. Entonces, hacia allá vamos. Entonces, pues oramos y arrancamos con la ayuda de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo que tú nos das, que tú nos permites, Señor, de aprender de tu palabra. Ahora, Señor, que vamos a platicar de tu palabra, rogamos, Señor, que sea un momento edificante, enriquecedor, de unión, de armonía entre hermanos y denominaciones, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestra mente para entenderla y nuestro corazón para sembrarla. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a empezar. Ya traemos preguntas preestablecidas que hemos tomado de preguntas que ustedes mismos han hecho anteriormente. Para poner un poquito en contexto, quizás va a haber preguntas o respuestas, mejor dicho, donde se va a diferir en el tipo de contestación. ¿Por qué? Nuestro hermano Pablo, como lo mencionamos, viene de una tradición metodista, la cual viene de una línea teológica arminiana o wesleyana. Nuestro hermano Sergio, que ha cometido también ese error, ¿no es cierto? No, no es cierto. Y yo soy más de tradición calvinista, pero no un calvinismo reformado, el calvinismo de Calvino, sino que estoy más apegado a lo que en teología le llaman amiraldismo. Entonces, ¿qué nombres tan raros va a decir usted? Pero bueno, alrededor de la marcha va a usted ir entendiendo esto. Y si hay una pregunta particular de usted para nosotros, mándeme un WhatsApp. ¿Sí? Tienen mi WhatsApp, ¿no? Entonces, ya es público, ya. O pónganlo en el grupo de membresía. Ya traemos unas preguntas preestablecidas. Entonces, vamos a manejarlo así. Yo voy a lanzar las preguntas. Comienza nuestro hermano Pablo, Sergio, y luego yo para meter ahí la discordia. Muy bien. Arrancamos entonces con el tema de la salvación. La primera pregunta entonces sería, ¿cómo entienden el proceso de la salvación y qué papel juega la gracia y el libre albedrío en la salvación? Creo que me toca. Mi principal labor pensé que iba a ser un mediador entre este par de caballeros. Pero bueno, pues ya me metieron al ruedo, entonces tengo que dar mi propia opinión. Sin duda es apasionante y yo quisiera tener un saque antes de contestar esta pregunta, aunque me dijo que tenía minuto y medio y yo les quería venir a leer este libro de los tomos selectos de Juan Wesley, Tratado Teológico, pero creo que no va a ser posible. Entonces, me gustaría tener un saque para aligerar la tensión. Ya te limito. Sí, ya me censuraron de inicio. Para liberar la tensión que hay, porque aquí yo estoy en medio y se siente cómo va y viene la energía. Entonces, para aligerar el espíritu, hermanas y hermanos, quisiera iniciar con esta fábula moderna de una persona en Inglaterra, muy ilustrada, muy afín a los temas teológicos, filosóficos, de todas las materias, ¿no? Y pues ustedes saben que antes, para abordar los barcos, cuando no había muelles, pues los trasladaban en pequeñas barcas hasta los buques para poder abordarlos y transitar el mar. Y va transitando este personaje ilustrado, leído, docto,
y le empieza a decir al barquero que iba así como, han ido a Xochimilco, así como el remadorcito con el palito, ¿no? Bien quitado de la pena, bien tranquilo, y este personaje le empieza a decir, oye, ¿tú sabes de matemáticas? Y el barquero, no. Déjame decirte que has perdido el 10% de tu vida. ¿Ya? Oye, ¿tú sabes de filosofía? Y el barquero, no, disculpe usted. Déjame decirte que has perdido ya el 20% de tu vida. Y así disciplina por disciplina se fue, sabes de teología, sabes de astrología, sabes de esto. Yo ya iba llegando al 90%. Ya se sentía así un poquito tenso, ¿no? El barquero, y de repente llega un oleaje profundo y se voltea la barca. Y le pregunta el barquero, ¿tú sabes nadar? Y le contesta, no, pues has perdido el 100% de tu vida. Con esto, hermanas y hermanos, lo que quiero trasladar de inicio es que como pueblo de Dios, como pueblo de Cristo, tenemos bases muy sólidas que se instauraron desde los primeros concilios cristianos, ecuménicos y después protestantes. Un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Y decía el reverendo Wesley a corolario, en lo no esencial, en las cosas que no sean esenciales, hay que mostrar apertura y entendimiento. En las cosas que son esenciales, hay que abrazarnos. Y dame la mano y mi hermano será, así conocemos muchas frases sacramentales tendientes al ecumenismo evangélico. Y en lo no esencial y en lo que no importa, caridad y amor. Porque solamente podemos estar de frente y decir que somos hijos de Dios cuando podemos mostrar en este diálogo que aperturaba el pastor Joaquín dentro del servicio, ¿no? Que es un diálogo amistoso, ¿no? Entonces siempre hay que mostrar esa caridad, y estos personajes no estaban exentos. Por ejemplo, el reverendo Wesley tenía su antagonista de la época, que era George Whitefield, recalcitrante calvinista. Y ya ven cómo son los ingleses, ¿no? Con palabras muy rimbombantes, y le decía, no me hables así porque no vayas a destapar mi concupiscencia. Técnicamente es como si yo le digo a Joaquín ahorita, bájale 2 rayitas, ¿no? Porque ya me estoy enojando. Entonces, así se hablaban en ese momento. Y esta pasión, hermanas y hermanos, en la trascendencia, es donde realmente se enriqueció el protestantismo, por este tipo de encuentros, este tipo de foros y este tipo de diálogos, porque es donde realmente el conocimiento se aflora, adentrándose al exégesis y al estudio de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a contestar ya la pregunta, después de esta pequeñísima introducción. Si así está el camino, ¿cómo estará el pueblo? Ustedes imagínense. ¿Cómo se entiende la gracia y el camino a la salvación? El metodismo, la propuesta del reverendo Wesley fueron varios tratados, sermones y postulados, un poquito parecido a lo que les platicaba como Dietrich Bonhoeffer, pero realmente nunca hizo una estructura lineal como la conocemos ya hoy en día en nuestra disciplina y en nuestros textos doctrinales. Y nosotros conocemos algo y acuñamos, ya con Albert Outler, que fue un compilador en los años 90, empezó desde los 70, pero concluye en la obra ya técnicamente en los 90, y él fue el que realmente sistematizó lo que ya se conoce hoy como el cuadrilátero wesleyano, de las fuentes fundamentales, y nos habla de las doctrinas prominentes. ¿Qué son estas doctrinas prominentes? No es otra cosa más que el camino hacia la santidad, y como consecuencia de ello, el acceso a la salvación, entendiéndose la salvación no por méritos, porque de esto trata la experiencia del corazón ardiente que el propio reverendo Wesley experimentó esa tarde del 24 de mayo de 1738, y donde todo el parámetro del metodismo mundial o del movimiento incipiente metodista se transformó. Entonces, el apartado y el postulado fue el reconocimiento expreso y genuino de que por gracia somos salvos. Y en eso creo que coincidimos absolutamente todos. Solamente por los méritos del Señor Jesucristo y la expiación en la cruz, ¿no? Luego entonces, no se nos complica la situación, está este gran parteaguas en el escenario,
y viene el postulado de la gracia. Y nosotros en el camino hacia el ejercicio de acercarnos a la santidad, porque déjenme decirles que espero que en este contexto todos tendamos hacia la santidad. La santidad no son esas personas que tienen sus abuelitas aquí y que salen en los cuadros renacentistas del arte católico romano. Nosotros estamos llamados a ser santos. Y esa es nuestra doctrina prominente hacia la santidad o perfección cristiana. Sed santos pues como yo soy santo. Entonces no es una cosa de si quieres ser santo, ¿no? Ese debe ser nuestro ejemplo. Y tenemos el máximo ejemplo en Jesucristo y eso ya está superado. Pero para llegar a eso existe el postulado arminiano de la gracia. La gracia previniente, la gracia convincente y la gracia justificadora. El esquema tripartita de la gracia. La gracia previniente, Juan 3:16. Al no converso alguien le presenta el evangelio de salvación y sabe que alguien murió para la redención de sus pecados para su salvación. Juan 3:16 es la gracia previniente, anticipante o también conocida como gracia universal. Después la gracia convincente, pero si nos damos cuenta se contesta la pregunta del pastor Joaquín, porque vamos en el proceso hacia la santidad. Después de que alguien nos presenta el evangelio de Jesús, viene la gracia convincente. ¿Qué es esto? El arrepentimiento. Y aquí ya es donde empezamos con pequeños matices de diferencias de lo que es en realidad el arrepentimiento. El cristiano no admite ese proverbio mexicano de tropecé de nuevo y con la misma piedra ya está bailado y cantado. No se vale ahí. O uno se arrepiente del pecado o no se arrepintió. Entonces, para que esa viene después de la gracia anticipante, la gracia convincente. El postulado personal, aparejado con el libre albedrío, la convicción personal de llegar al arrepentimiento. Concluyendo con la gracia justificante. Justificados somos pues por la fe con Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre que es Cristo el Señor. Y bajo ese esquema plano de la gracia le sobreviene el testimonio del Espíritu. Y si se dan cuenta, seguimos en el proceso de conversión. ¿Y cuáles? Y los signos visibles, la doctrina de la regeneración o el nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos, que se simboliza hegemónicamente en la Iglesia Universal con el bautismo, con el sacramento del bautismo. Bien, continúa el proceso el proceso de transformación y después el testimonio del Espíritu. Empezamos a cambiar, el creyente empieza a cambiar. Si no podía dejar la bebida, a través de la intervención del Espíritu Santo con gemidos indecibles por nuestras causas, empieza a ver la transformación de la esencia y de la persona con el testimonio del Espíritu. Para llegar a la santidad o perfección cristiana. Y hasta ahí le vamos a dejar, porque la que sigue es la apostasía, y yo les digo a mis alumnos ahí en la clase de probandos que es como el juego de serpientes y escaleras. ¿No se acuerdan que había una serpiente que ya para llegar al 99 nos bajaba hasta, bueno, pues esa nos baja hasta el Averno, que es la apostasía, la séptima doctrina prominente, pero no viene el caso que es. Y entonces, este caminar del creyente sintetizado en las doctrinas prominentes va afianzando la salvación, porque si bien es cierto, somos salvos por gracia, la fe sin obras es muerte, no existe. Entonces, para acceder a la salvación se tiene que afianzar también a través de las buenas obras, y toda buena obra y don perfecto proviene del Padre de las luces. Gracias. Amén. Amén, amén. Bueno, yo no les puedo decir tantas cosas tan doctrinales como el hermano. Yo cuando llegué aquí, déjame leerlo y ahorita se... Me acuerdo cuando estábamos en la universidad, llega el pastor y me dice, no es que tú eres arminiano, y yo le digo, yo soy cristiano, nada más, eso es todo lo que sé. Amén. Yo, ¿qué es lo que entiendo acerca de cómo se llega a la salvación? Hay un postulado que creo que es el que comparte el pastor, que la regeneración viene de repente y ahí se da la salvación, ¿no? Y eso llega en un momento, ¿no? Que nadie puede abrir el entendimiento. Pero yo lo que creo es que viene el Espíritu Santo y está constantemente tocando a nuestro corazón y enseñándonos la necesidad que tenemos. Dice la Escritura que nos convence de pecado y es el único que lo puede hacer. Por eso es que consideramos que
Nadie puede convencer a nadie de pecado más que el Espíritu Santo. Es el único capacitado para hacerlo. Se habla de que somos malos por naturaleza, sí, todos somos malos, no hay justo ni aun uno, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Y por ahí se dice, pues si no hay nadie bueno, entonces ¿cómo alguien va a buscar a Dios? Hay algunas partes de la Escritura, dice, acerca del buscar a Dios. Y dice uno, bueno, entonces sí es posible buscarlo. Pero ese buscarlo no viene de nosotros, sino que es el Espíritu Santo que nos empieza a tocar. Y es como dice Apocalipsis, ¿no? Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Algo así es el Espíritu Santo. Nos empieza a decir, estás mal. A veces bajo nuestro concepto de vida, cuando no conocemos a Dios, decimos, no, mi vida está fabulosa, está bien. La verdad es que yo estoy mejor que fulanito, sutanito. Pero cuando llega el Espíritu Santo y nos dice, esto es lo que yo pienso acerca de cómo debe ser la vida, y uno es confrontado, uno dice, no, pues sí, me hace falta muchísimo. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Y eso es a lo que yo entiendo, que viene el Espíritu Santo y arroja una luz a nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros podemos dejarnos convencer por Él. Hay quienes dicen que no se puede rechazar. Yo digo que sí hay gente que sí lo puede rechazar. Esto es algo personal y aquí interviene el libre albedrío. En esa luz el Espíritu Santo nos dice, tienes esta necesidad y aquí está la manera de salvarte, y es a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó completamente por todo. Lo único que tienes que hacer es entregarte al señorío, cargar con tu cruz y seguirlo, y entender que es el sendero estrecho, y como decía Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Porque arrepentimiento es diferente a remordimiento. Remordimiento es decir, sí sé que está mal, pero a lo mejor podré llorar, podré sentirme mal un momento, pero vuelvo a mi calidad de vida que tenía. Pero arrepentimiento es que di un giro de 180 grados y digo, yo ya no quiero ir por ahí. Y es cuando uno nace de nuevo, cuando uno se entrega a Él, y es cuando el Espíritu Santo lo empieza a tomar a uno y cambian las obras de la carne por las obras del Espíritu, y en ese efecto de regeneración, en ese efecto de nacer de nuevo. Muy bien. Dentro de la teología de la Reforma, que dicho sea de paso, la teología de la Reforma hoy en día se entiende como calvinismo, pero Lutero no era calvinista, no había ni siquiera nacido Calvino, ¿no? Pero bueno, la teología reformada entiende primero que el hombre está completamente muerto en sus delitos y pecados. Eso es la primera doctrina de la gracia del calvinismo, que se llama la depravación total del hombre. ¿Qué enseña esta doctrina de la gracia? Que el hombre por sí solo no puede dar el paso de salvación. Y quienes enseñan que lo dé son considerados arrianos. Dicho sea de paso, el arminianismo no enseña eso, jamás lo enseñó, todo es por gracia. El Señor pone los medios. Entonces, tiene que venir la asistencia del Espíritu Santo para iluminar a esa persona. Todo esto viene primero por algo que se llama el llamado general. Nuestro hermano Pablo lo enseñó como gracia previniente, en la Reforma se entiende como llamado general. Luego está el llamado particular, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado y el llamado se vuelve eficaz, porque entonces te hace responder positivamente a la gracia de Dios. Es decir, Señor, yo quiero ser salvo. Y la manera de la salvación es la que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, que voy a decir algo que espero no moleste a nadie o no vaya a ser un choque de alguien, pero la salvación no proviene por la oración del pecador. Está bien que se haga así, qué bueno, es una manera de evangelizar, pero la Biblia enseña que aquel que quiera ser salvo, dice, aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos,
entonces serás salvo. Es lo que los teólogos de Dallas Seminary, enseñaron también como salvación por señorío. Que la salvación es creer que Jesús es el Señor. Es una salvación sujeta a la obediencia y al señorío de Jesús. Todo por gracia de nuestro Señor. No interviene ninguna obra humana, no interviene ningún mérito humano. Todo es completamente por la obra redentora en la cruz de Cristo. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces vamos a picotearle un poquito más. ¿Cómo entienden sus sistemas teológicos la doctrina de la predestinación o elección? No, por favor. ¿Cómo entiendo yo lo que es la predestinación? Definitivamente no creo en que Dios esté jugando como que a la ruleta rusa y diciendo tú sí y tú no. Cuando yo escuché esa doctrina, a mí me paralizó por completo y dije, no puede ser así. No creo que Dios esté jugando a los dados, porque si por una parte se dice, Dios escogió, predestinó de antemano a los que habrían de ser salvos, pues tiene una implicación de que pues también dijo que hubo quienes no se iban a salvar. Hay una parte en Santiago que dice que no hagamos acepción de personas, y yo sobre eso me baso. Y que el que hace acepción de personas, creo que es el 2.9, dice que está incurriendo en pecado, y yo lo vería de esa manera. Dios no podría hacer eso. En Romanos, en el capítulo 9, se habla de que amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. Pero se tiene que entender una cosa: cuando se habla de aborrecer en un semitismo hebreo, no habla de que lo deteste, sino que lo amó menos. Entonces, yo lo que entiendo de lo que es la predestinación es que Dios en su presciencia, cuando creó todas las cosas, antes de formar a cualquier ser humano, Él ya sabía cuál iba a ser la respuesta de todos y cada uno de nosotros ante esa cuestión de la salvación. Y en base a eso, lo llamó, lo estableció como para que fuera salvo, porque Él sabe que iba a querer estar bajo el señorío de Cristo. Entonces, de esa manera, yo puedo entender en la Escritura que se conjuga lo que es libre albedrío y la soberanía divina, y que entonces cualquier persona tiene esta opción, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No puedo yo concebir que se diga que Dios amó al mundo y que me digan, sí, pero el mundo que Dios predestinó. O sea, ahí se habla claramente de una generalidad de toda la humanidad. Yo eso es lo que alcanzo a entender en las Escrituras. Cuando se habla, de hecho, nosotros apenas vamos en Éxodo en las lecciones en casa, les acabo de manifestar eso. Se toma en Romanos 9 de que Dios ensoberbeció el corazón de Faraón, pero cuando nos vamos bien a los capítulos de Éxodo, me parece que es Éxodo 3:19, donde dice, yo sé que Faraón no va a querer dejarlos ir, yo sé que él se va a ensoberbecer. Lo estoy parafraseando. Y ahí empieza todo, él sabiendo lo que iba a suceder. Igual cuando nace Jacob y Esaú, él lo que hace es decir, yo sé que Esaú no va a querer nada conmigo y va a hacer a un lado la primogenitura, y por eso es que yo voy a amar más a Jacob, porque a pesar de que él la va a regar tanto, de alguna manera va a tener un temor hacia mí. Es como el caso de los dos hijos, ¿no? Que se les manda, oye, ve y haz esto, y le dice, no, yo no voy a ir. Pero anterior a eso le dice el otro hijo, no, sí, yo voy a ir, pero nunca va. Entonces, ¿a quién se le cuenta? Al que actúa, ¿no? Al que opera en base a las obras. Entonces, Dios, sabiendo cómo iba a actuar cada una de estas personas,
lo determina. A mí me encanta una manera de explicarlo de Molina, y eso se lo escuché a un filósofo llamado William Craig, donde dice, Dios sabiendo todas las posibilidades de la voluntad de cada ser humano, dice, es como saber si por ejemplo, Ulises, ¿qué pasaría si yo a Ulises lo pusiera como si fuera Pilato? O como si fuera Judas. Yo sabría cuál sería su decisión. Uh-huh. Pero él sabía que iba a haber una persona llamada Poncio Pilatos, que sí iba a entregar a la crucifixión a Jesús, y que iba a haber un Judas. Y hay una parte en Hechos que dice que él les determinó el tiempo a cada persona en lo particular. Dice, y entonces, en base a saber cómo iba a ser la respuesta de cada uno sin coaccionarlo, determinó dónde, bajo qué familia ponerlo, en qué momento de la historia, en qué nación, para él hacer su voluntad, que la tiene determinada desde antes de la fundación del mundo, y de esta manera no se le podría culpar a nadie de que Dios está como que jugando con marionetas. Entonces, él sabía que en Faraón simplemente se iba a llenar de soberbia, se iba a endurecer por causa de sus acciones. De hecho, cuando leemos los versículos de Éxodo, son más los versículos que hablan de que el faraón se endureció que cuando se habla de cuando Dios lo hizo endurecer. Entonces, bajo el contexto general, sí dice varios versículos que Dios hizo que se endureciera, pero en el contexto general son las decisiones que tomó Faraón. Y Dios lo utilizó porque se requería que soportara un vaso de ira para cumplir su propósito. Porque era necesario, como él dijo, yo voy a sacar a mi pueblo con brazo fuerte, con mano extendida, ¿no? Y era necesario que mostrara a través de Faraón su poder para que el pueblo pudiera creer. Entonces, tanto utiliza a unos como utiliza a otros, pero bajo el libre albedrío de cada quien. A Dios gracias, ya lo dijo todo. No, hermanos, hermanas, ¿qué pienso de la teología de la predestinación? Que es una teología bíblica que viene en las Sagradas Escrituras, que es innegable el hecho de que en las cartas paulinas expresamente dice: todos somos llamados, mas no todos somos escogidos, todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Si le queremos echar un poquito de más pimienta, porque luego los arminianos tendemos a decir, sí, pero eso lo dijo Pablo. Y Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y le queremos dar este sentido poético, pero si le queremos poner un poquito de pimienta, Jesucristo de una manera muy contundente sanciona y dice, no le tiren las perlas a los cerdos. ¿Qué pienso de la predestinación? Sin duda es una teología eminentemente bíblica, pero hablando de matices, lo que nosotros creemos y pensamos al amparo de la doctrina arminiana, que después se consolida con los parámetros wesleyanos, porque dicen algunos que Arminio es indescifrable, ¿no? En efecto, cuando se da la reforma protestante, para los jóvenes, ese 31 de octubre de 1519, y por eso ponen a Martín Lutero con la calaverita, ¿no? Pidiendo… 17. Perdón, de 1517, por eso lo ponen con la calaverita, ¿no? Para que tengan esa mnemotecnia y no olviden cuando se postularon las 95 tesis. Sí hay, si bien es cierto Juan Calvino era un niño en esa época, sí hay ya una incipiente tendencia a formalizar el protestantismo orientado hacia la teología de la predestinación. Es por eso que el antagonismo que nace en Holanda, ya partiendo de las iglesias nacionalistas que se van consolidando en espejo de donde es Jacobo Arminio, utiliza palabras muy, muy fuertes también, ¿no? Pero eso es lo magro y lo interesante de esto, que si uno lee a Calvino de manera intensa, pues se puede dar cuenta que también fue víctima de los prejuicios de su tiempo, porque ni Juan Calvino, ni Wesley, ni Arminio
son Jesucristo. Entonces fueron, por supuesto, víctimas de los prejuicios de su tiempo. Luego entonces Jacobo Arminio, décadas después del postulado de la Reforma protestante y la incipiente, vamos a llamarlo así, polarización del escenario calvinista en Europa, lanzó un postulado muy fuerte diciendo: a mí no me gusta la concepción de entender, y lo voy a decir muy respetuosamente, a Dios como un tirano. Son las palabras que utiliza. No me gusta esa idea de pensar lo que es bíblica, sí, bueno, encontramos las referencias y los apartados bíblicos que así lo establecen. Entonces, dentro del radicalismo del postulado, porque tiene un saque muy, vamos a llamarlo así, violento en términos estructurales, también refiere y empieza a hablar del amor y de la gracia y decir: a mí me gusta más pensar, a mí me gusta más entender que tenemos un Dios de amor y de misericordia. Y que, como precisamente lo establece nuestro versículo sacramental en Juan 3:16, no dice porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a Juan Calvino, que ni a los predestinados, amó Dios al mundo, para que todo aquel que viene la apertura del esquema universal, que en él cree no se pierda, mas tenga acceso a la salvación, a la vida eterna. Entonces, ¿qué pienso? Que son postulados bíblicos, que es una teología bíblica. Pero sin embargo, si me dan a elegir, por supuesto, yo me decanto al 100% por el saber y entender que no importa cuál es tu condición, cuál es tu origen, cuál es tu pasado y tu presente, puedes lograr la promesa de la salvación en tu vida. Y eso es lo que nosotros acuñamos y abrazamos. Entonces, esa sería la propuesta. Ok. Citando al famoso pastor, príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, calvinista, por cierto, él decía: ningún alma que está en el infierno puede decir yo fui a Cristo y Él me rechazó. Abriendo con esto, la teología reformada, la teología calvinista, para ser más puntuales, tiene sus grados de entendimiento respecto a la predestinación. Juan Calvino enseñó que la predestinación es doble, ¿sí? No nos vamos a meter en tema de que si es el supralapsarianismo o el infralapsarianismo, de qué se decretó primero. Pero Juan Calvino entendía una doble predestinación. Calvino decía: Dios escogió a unos para salvación y a otros los escogió para condenarse. O sea, resumiendo la teología de Calvino, así es: unos escogidos para salvarse y otros escogidos para condenarse. Ahora, ¿cuál es la base de la elección? La soberanía de Dios, ¿no? Y este es un tema que choca bastante con el arminianismo. ¿Por qué? Porque aquí se pone debate en qué es más importante o qué pesa más, lo que Dios decrete o lo que el hombre elija. Ese es un punto que choca bastante. Y Calvino decidió: si Dios es el creador de todas las cosas, siempre va a pesar más su soberanía y su decreto por encima de lo que el hombre pueda hacer o no hacer. Posteriormente, después de la muerte de Calvino, vienen otras propuestas acerca de la predestinación, porque en efecto la propuesta de Calvino era demasiado dura, ¿no? Es por eso que se llegó a decir que Dios es un tirano. Y llegó un teólogo llamado Jacobo Arminio, que propone una nueva manera de entender la predestinación. Y Arminio propone que el primer decreto no es a quién salva y a quién no salva. Arminio propone que el primer decreto, basado en la primera carta del apóstol Pedro, es el poner al Señor Jesucristo como Cordero expiatorio del mundo. Ese es el primer decreto: ofrecer salvación a la humanidad. Luego viene el decreto entonces de la predestinación o de la elección. Aquí Arminio lo maneja de manera diferente. Ahí está en su libro de Declaración de Sentimientos y Disputas Públicas, está en español,
editado por Teología para Vivir, curiosamente de una editora reformada calvinista. Entonces, puntualmente Arminio dice que, ahorita les sigo, puntualmente Arminio dice que Dios en su preconocimiento y su presencia vio quiénes iban a responder de manera efectiva al Evangelio. O sea, Dios lo conoce todo, es omnisciente, ¿va? Entonces Dios en esa omnisciencia ve quiénes van a responder al Evangelio y a esos son a los que escoge y predestina. Y a los que no, simplemente los pasa por alto. No hay un decreto de condenación, simplemente se pasan por alto. Y en palabras de Arminio lo dijo: yo nunca he enseñado que la salvación se puede perder, sino que se tiene que ser revisado en los textos bíblicos donde se da a entender eso. Entonces, ¿dónde estoy parado yo? Ya le di esa parte. Creo que me gusta a mí más también el esquema de Arminio, pero creo en la predestinación y que la predestinación es segura. Creo que la predestinación es un decreto de Dios. Si es un decreto, es algo inamovible. No es unos sí, otros no, unos a lo mejor. Vamos a ver de aquí a que pase el tiempo si responden o no. Yo creo que sí es un decreto que una vez Dios escoge a alguien, siempre va a estar ahí. ¿Ok? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que ya sé que van a responder acá a los hermanos, pero vale la pena escucharlos. ¿Se puede perder la salvación? Sí, gracias. ¿Por qué? Ok, entramos. Híjole, yo pensé que iba a haber un poquito de más preguntas así para contextualizar, pero ya le entraste a lo duro desde la segunda. La palabra, ahorita hay varios misterios en las Sagradas Escrituras. ¿Qué son misterios? Cosas que son complejos de descifrar o de describir por el género humano. Por ejemplo, la Trinidad. ¿No? La Trinidad es un misterio, dicen los teólogos que saben que es un misterio y que lo único que nosotros hacemos es humanamente hacer esfuerzos por tratar de entenderla. Y traigo a corolario que, por ejemplo, en la iglesia metodista, que creo que el 90% de las iglesias se llaman, incluso en la que pertenezco, la Santísima Trinidad. ¿Y saben cuántas veces viene la palabra Trinidad en la Biblia, hermanos? 0. Ninguna. Y para todo la Santísima Trinidad y la Santísima Trinidad. Y solamente por ahí hay un texto en 1 de Juan 5:7 que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, y esos 3 son uno. ¿Por qué hablo con esto? Porque ahorita he estado muy inquieto y estudiando el tema del origen del mal, que es un misterio también, supuestamente. Y bueno, cuando hablamos del origen del mal, automáticamente pensamos en el esquema sempiterno del ángel caído, es decir, de Luzbel, porque todo era armonía y felicidad en los cielos, ¿no? Hasta que uno de los angelitos quiso hacerse más grande que el mismo Dios. Y cuando nosotros, por eso hablábamos de las serpientes escaleras, haciendo referencia a la apostasía, que es uno de los pecados que no admite perdón, pero que tiene ciertos elementos y ciertas circunstancias muy puntuales. Un agnóstico, un ateo o alguien que insulta y que degrada y que blasfema en contra del Espíritu Santo, que también es otro de los pecados que no admite perdón y el propio Jesucristo lo sanciona, no es un apóstata. Y ahorita vamos a hablar de esto, regresando al tema del ángel caído. Luego entonces cae y no cae solo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en este esquema sempiterno cae con una legión de ángeles. Incluso por eso la palabra a veces nos
en la propia lectura y en las traducciones nos confunde porque dice, el demonio está con sus ángeles, caray. No dice el demonio está con sus demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque también baja con una legión de ángeles, incluso en las traducciones el texto bíblico así lo refleja desde la Vulgata Latina y en las traducciones de Cipriano de Valera, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. Entonces, partiendo de esa base del origen del mal y de pues entender este tema de la caída y de la salvación, automáticamente a nosotros nos cataloga o nos anticipa el escenario de la pérdida de la salvación que se ejemplifica a través de la apostasía. ¿Qué es la apostasía, pues, entonces? Es aquel personaje que, habiendo sido partícipe de la gracia transformadora e incluso del testimonio del propio Espíritu Santo en su vida, y quizás también haber alcanzado el grado de la santidad, de manera pública publicita dar la espalda a la fe cristocéntrica como la entendemos y renegar públicamente de la fe en Dios. Y para eso hay una serie de textos, porque podemos bombardearnos y no terminar este diálogo, y pues también tenemos otras cosas que hacer aunque sea domingo, amadas hermanas y hermanos. El precio del pecado, dice la palabra de Dios, que es la muerte espiritual. Y cuando hablamos de la gracia y del testimonio del Espíritu y de este esquema de regeneración que compartimos tanto calvinistas como wesleyanos o arminianos, hablamos de esta batalla y decimos, como establece la propia palabra de Dios, antes el pecado reinaba, conocemos estos parámetros. Y ahora, ¿quién gobierna? Cristo reina y nosotros. El pecado ya reina, pero no nos excluye del pecado. Entonces, ¿esto cómo se entiende? ¿Y por qué la Biblia en diversos apartados nos anticipa de manera general todo el tiempo? Velad sin cesar, estar constantes en la oración, en la fidelidad, no des tu pie al resbaladero, ocasión de caer, porque el precio del pecado, hermanas y hermanos, es la muerte, y como consecuencia la muerte espiritual, y con eso apaga el fuego de la salvación en el creyente, amén, de la postura de la apostasía, que de manera nítida ejemplifica cómo alguien, habiendo pertenecido y caminado en la gracia, puede caer y perderse, y con ello su salvación. Sí, agregando a eso, porque pues vámonos contra Quinito. Le platicaba a una hermana hace rato que cuando nosotros tenemos un pecado no declarado, eso lo que hace es empezar a endurecer nuestro corazón. Se llama dureza de corazón. Nuestra conciencia se empieza a apagar. Y es increíble que, aunque dice la Escritura que podemos confesar nuestros pecados y acercarnos y Él nos perdona, no lo hagamos. Y podemos pensar, ay, es que Dios me entiende y Dios es pura gracia y puro amor y bueno, Él me perdona. Sí, pero si no hemos pedido perdón, si no nos hemos apartado, en automático nos endurecemos. Y eso se le llama arteriosclerosis, que el corazón se empieza a endurecer. Y cuando el corazón se empieza a endurecer, causa un infarto. Uno termina muerto. Entonces, a veces se dice, es necesario que uno toque fondo para salir adelante. No necesariamente. En la Escritura dice, por ejemplo, cuando habla del hijo pródigo, dice, y volviendo en sí. Y la oración de Salomón, cuando dice que cuando se han llevados cautivos y eso llega a pasar, dice, y si volviendo en sí, voltearen su rostro y oraren hacia este templo y clamaren hacia ti, se arrepintieren, entonces tú perdonarás. Dice, sí, pero no todos quiere decir que pueden volver en sí. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, aquí en la iglesia, el mensaje de la iglesia en Sardis, le está hablando a una iglesia donde se supone que son cristianos. Si yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo le está hablando a una iglesia que se supone que está viva, pero está muerta? Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, va en declive, va en decadencia.
y le está hablando, se supone que a una iglesia viva, pero que ya está dando las últimas. Y más adelante, en el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo definitivamente creo que no es que Dios borre el nombre. Dice la Escritura que el que está en su mano, nadie lo podrá arrebatar de su mano. Pero sí creo que, como dice el hermano Pablo, uno puede declinar y llegar a la apostasía. Entonces, el comentario de MacArthur al respecto dice que esta no era una iglesia salva. Y uno dice, no, pero ¿cómo? Si es una iglesia o es un pastor. Y yéndonos a la iglesia de la Odisea, marca algo similar. Dice: yo conozco tus obras, en el 15 del capítulo 3, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como dice la Escritura, vuelve la puerca lavada al lodo, o el perro vuelve a su vómito, ¿no? O sea, vuelve uno a lo mismo. Entonces, no es que Dios venga y quite la salvación, sino que uno, con sus obras, uno lo empieza a negar, uno se empieza a endurecer, uno se empieza a alejar, y uno le empieza a dar la espalda. Esa es la apostasía. Empieza a dar la espalda a Dios. Por ahí dicen, calvinistas dicen, pero entonces ¿con cuántos pecados puedes perder la salvación? No es con cuántos pecados la pierdas. Porque no es así. Simplemente uno no se da cuenta que uno empieza a decaer, y como le dice aquí esta iglesia, dice: tienes aún algunas cosas que se salvan, pero puedes terminar completamente muerto, separado de mí. Y en el caso de Demas dice: Demas me abandonó y se fue al mundo. Y uno dice: pero Demas era un colaborador. No puede uno decir, un colaborador del apóstol Pablo, uno no puede decir, pero ¿cómo que lo ayudó y todo? Entonces, ¿cómo se fingió cristiano, dio frutos de cristianismo? No creo que eso se pueda hacer. Yo más bien sí creo que empezó a apostatar y termina uno en el mundo, ¿no? Muy bien, me toca contra dos. Bueno, yo creo que la salvación no se puede perder. Primero, por una convicción personal. Y esto es que el día en que el Señor me llame a su presencia, ya sea por la vía de la muerte o el día que el Señor regrese en gloria, yo no le voy a decir: porque me porté bien, llegué aquí. Sino que si llegué, Señor, fue por tu pura gracia y misericordia. Segundo, la salvación creo que no puede ser una sinergia entre el hombre y Dios, sino que depende completamente de Dios. Es decir, a quien Dios determina salvar, Él va a hacer hasta lo último que sea necesario para que sea salvo. El apóstol Pablo en los Filipenses dijo que la obra que Dios empezó, esa la va a terminar. No la condiciona, sino que simplemente dice: lo que Dios empezó en tu vida, Dios lo va a acabar. En Juan capítulo 17, en la oración del Señor Jesucristo, cuando lo hace por sus discípulos y por el mundo, Jesús dijo: de los que me diste, Señor, ninguno se perdió. O sea, yo creo que si la salvación se perdiera, entonces el Padre no le respondió una oración a Jesús. Creo que sería una oración no contestada, porque Jesús dijo: ninguno se me perdió, excepto el hijo de perdición, pero ese dice la Biblia que ya estaba apartado para que se perdiera. El libro de Judas, el capítulo único, termina diciendo que Dios es poderoso para guardarnos de todo mal, sin mancha y sin caída, hasta llegar a la gloria. O sea, es decir, es Dios el que nos va guardando. Ahora, ¿qué pasa con esas partes de la aparente pérdida de la salvación? Creo que la primera carta en Juan capítulo 2,
es bastante clara con eso, cuando dice que han salido muchos anticristos. Pero Juan es bastante claro al decir, salieron de nosotros, es decir, estaban en la iglesia. O sea, los anticristos no son gente loca que anda afuera, no, los anticristos salen de la iglesia. Y ese es un peligro. Pero Juan dice, para que se demostrara que no eran de nosotros. Es decir, el apóstata, desde el sentido calvinista, nunca fue salvo. Ahora, pero ¿qué pasa con aquellos que bien lo dice Hebreos capítulo 6, ¿no? Los que disfrutaron de la gracia y de las riquezas y que vieron que Judas echaba fuera demonios, Judas hacía milagros. Los dones que tú puedas ejercer no reflejan si tienes o no tienes salvación. Eso depende del fruto. Y creo que en eso los tres vamos a estar de acuerdo. Uno no es salvo si no tiene frutos de arrepentimiento y de salvación. Simplemente, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? Que ellos creen que se puede perder. Yo creo que nunca la tuvieron. Simplemente eso, ¿no? Pero aquí hay una pregunta de la actualidad. ¿Y qué pasó con Rabí Zacarías? Él manifestó frutos dignos de arrepentimiento. Muere y se le encuentra una doble vida. Entonces, ¿se podrá decir que nunca fue salvo Rabí Zacarías? Creo que eso depende de Dios. Pero si sus obras no fueron dignas de un verdadero cristiano, creo que pues nunca lo fue. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. No se ponga tenso, no se apure, seguimos siendo amigos. Sí, adelante mi hermano Joel. Claro, y esa es la parte a la que yo voy, que también es un reflejo de lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses acerca de cuidar la salvación con temor y temblor, que pareciera una advertencia de decir, bueno, si no la cuidas, pues se te puede ir. Y claro, pero como decía Gordon Fee en su comentario acerca de los Filipenses, y el doctor F. Bruce en su comentario acerca de Hebreos, el calvinismo lo ve como advertencias de la apostasía, pero esas advertencias no se pueden materializar para los escogidos. Aún así se las dan, porque siguen siendo hombres y mujeres sujetos a pecado. Van a seguir pecando, van a seguir cometiendo errores. Incluso, como lo dice el libro de los Proverbios, hasta 7 veces puede caer el justo, pero de esas mismas 7 veces el Señor lo va a levantar, porque no va a depender de la obra humana, todo depende de la gracia y de la misericordia de Dios, que lo vuelve a levantar, aunque haya caído las veces que haya caído. Y para mí el mejor ejemplo de todo eso es el rey David. Creo que el rey David, todos los que estamos aquí, somos más santos de lo que fue el rey David. 8 mujeres, hijos regados, los hijos se andan violando entre sí. Uno diría, no, Señor, a mí con 2 y eran novias, Señor, y ya me andan crucificando, ¿no? Hasta mujeres, ¿no? Y aún así, el Señor le mantuvo su pacto. En el libro de los reyes, cada que los reyes fallaban, decía, pero por amor a David, el Señor lo mantuvo. Es decir, fue Dios quien sostuvo su pacto. Como decía el pastor Héctor Hermosillo,
Dios siempre es el que toma la iniciativa, nosotros solo respondemos. Pero, por ejemplo, tenemos otro ungido, Saúl. Tuvo la unción del Espíritu, fue transformado de un momento a otro y termina endemoniado. Y una persona que ha sido ungida, no me cabe en la cabeza que pueda terminar siendo endemoniado y termina hasta suicidándose. Es el mismo caso de Judas, en el poder del Espíritu hizo milagros, Adelante, mi hermano Pablo, ya destrúyenos, por favor. Yo me considero un conciliador, ¿no? Y en esta parte, pues es como el parámetro del huevo y la gallina, ¿no? Si en realidad fue salvo o no lo fue, o perdió la salvación, es algo difícil de conceptualizar, ¿no? Sin embargo, en lo que hemos estado platicando, creo que hay un punto de encuentro, y es el evitar fantasear con la salvación. Y lo dice Calvino también, y lo dice Arminio, y esta parte, cada uno con su matiz, por supuesto, ¿no? Porque Calvino decía, y algunos fantasearán con la salvación, pero en realidad nunca fueron salvos, porque estaban predestinados a la condenación. Y nosotros, enarbolando la teología de la gracia, lo que decíamos hace ratito, abusamos de que Jesucristo siempre se encuentra listo y disponible y de libre acceso para redención de nuestros pecados. Entonces, las advertencias para unos y para otros ahí están. Y creo que eso es algo que se debe de cuidar para no aligerar el que es salvo, porque yo creo que en esto sí podemos coincidir todos y levantar la mano y decir que por gracia los presentes somos salvos, ¿no? Yo creo que eso sí lo podemos afianzar. Y todo lo demás son estos cuidados del alma que tenemos que tener para no caer en la hipótesis de la perdición desde el matiz que uno quiera revisar, porque las advertencias ahí están, ¿no? Y dirá el calvinista, pues el que cayó fue obra del maligno porque así estaba predestinado por potestad de Dios, ¿no? Esa es la verdad, y no hay otra. Y nosotros diremos, el que cayó porque dio su pie a resbaladero y el libre albedrío lo utilizó para apartarse del camino. Entonces, pues gracias a Dios que tenemos esta sinergia de entendimiento del cuidado de la fe, de la integridad y de la salvación como consecuencia de la gracia, y que podemos participar de ello. Adelante, mi hermano. Ok, dicho sea de paso, bueno, la ofensa al Espíritu Santo es bastante claro que no tiene perdón. Quien ofende al Espíritu Santo obviamente tampoco tuvo, al menos desde mi cancha, nunca tuvo salvación. Ahora, el apóstol Juan en sus cartas bien marca que los anticristos o los apóstatas salen de la iglesia, pero Juan ahí es bastante claro en decir es que nunca fueron de la iglesia. El estar en la iglesia no significa que sea salvo. El estar en iglesia no significa que dé frutos, no significa que genere madurez, y mucho menos quizás que genere hermandad con el resto de la iglesia, ¿no? Hay gente que quizás a veces lo hace para calmar su propia conciencia o simplemente porque es una buena costumbre que le dejó su familia. Pero insisto yo en los frutos verdaderos, en
en los frutos de un árbol que echan raíces, ¿no? Y esto quizás me lleva a la siguiente pregunta, que ya va a ser la última que vamos a tener, que es: ¿cuál es el papel de las obras en la salvación? ¿El papel de las obras en la salvación? O sea, cuando uno ya es salvo, ¿cuál es el papel de las obras? Te mantiene, no te mantiene. El papel de las obras es manifestar que uno está completamente arrepentido, como decía Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Si no, no se ha entregado uno al señorío de Cristo. Uno podrá decir: yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, sí, pero si no hay obras, si no hay acciones, si no hay frutos, pues uno está diciendo que es cristiano, pero en realidad uno no lo es. Porque tiene que haber hechos, se tiene que manifestar por frutos. Y es lo que dice Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta, que parece contradictoria a lo que se estipula en Romanos, ¿no? Que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es lo mismo. La salvación es un regalo de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero yo le tengo que entregar mi vida, el señorío, mi voluntad, el centro de mi ser, y decir: de ahora en adelante yo voy a hacer tu voluntad y voy a vivir para agradarte. Y como consecuencia de ello, voy a hacer los frutos del Espíritu con el apoyo, la gracia del Espíritu Santo. Ya tengo esa capacidad porque pasé de muerte a vida, he sido regenerado, ahora en esta nueva naturaleza tengo la capacidad de hacerlo, y ese es el proceso de santificación. Uno tiene que ir creciendo en el proceso de santificación, aunque instantáneamente también está el que uno es santificado al momento, pero es un doble proceso de santificación, al momento, pero también es algo gradual y se manifiesta a través de mis frutos. Yo no puedo decir: soy cristiano y estoy constantemente infringiendo la ley. A veces se dice: es que ya nosotros ya no guardamos la ley. Jesús lo que dijo es que decía: yo no vine a abrogar la ley, sino a darle su correcto significado. Y de eso se trata, de llevar a cabo la ley. Claro que Cristo ya lo hizo para salvación nuestra, pero llevar a cabo la ley, lo que es el capítulo 5 de Mateo, digamos que es como la constitución del reino de Dios. Pero todo lo que viene en ese capítulo 5 básicamente el capítulo 5 viene fincado en la ley mosaica, solamente que es la ley moral. Ya la ley del templo, leyes sanitarias ya no están incluidas, ¿no? Sí, sin duda, creo que en esta parte todos podemos coincidir, no hay debate, incluso siquiera aún de las fracciones bíblicas de lo que establece Pablo y después ahí en Santiago, que podemos encontrar quizás una displicencia. Yo creo que no, yo creo que no hay debate, ¿no?, en el tema de qué es lo que nos hace salvos. Es la gracia, sin duda, ¿no? Sin embargo, dice la palabra de Dios que las obras son los signos visibles de Jesucristo en la vida del creyente. Es contundente, y cuando compartía hace rato con ustedes, incluso platicábamos del examen, ¿no?, cuando hablaban de asentar el reino y precisamente quiénes heredarán el reino de Dios, y las preguntas que hacía Jesucristo, basada en el demostrar a los hermanos y también a los prójimos esta calidad en las obras de misericordia, y lo establece muy claro Santiago, ya lo comentó nuestro hermano: la fe sin obras es totalmente estéril, es muerta. Entonces, por supuesto que son la condicionante y la expresión de la santidad y de una persona salva, es la consecuencia de la fe y de la gracia, las obras. Decía Martín Lutero: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. El papel de las obras, y hay que dejar muy en claro con esto, que es algo que coincidimos los tres: las obras no generan salvación, ¿sí? O sea, nadie puede
decir, porque soy buena persona, entonces soy salvo. El salvo, la persona que ya fue redimida por obra y gracia del Espíritu Santo, empieza a generar las marcas de gracia, como lo llama el pastor Peter Masters, que actualmente es el pastor del Tabernáculo Metropolitano en Londres. Y él enseñaba, como buen calvinista, que si bien las obras no generan salvación, las obras sí son los frutos de, que son los dos polos del apóstol Pablo y de Santiago. Mientras el apóstol Pablo habla desde el inicio de la salvación, Santiago le está hablando a alguien que ya es salvo, con la palabra justifícame cómo eres salvo, ¿no? Porque entonces la fe sin obras es muerta. ¿Cuál es el problema? Que el apóstol Pablo utiliza la palabra justificación en ese sentido del decreto de Dios de que una persona es justa, mientras que Santiago la utiliza desde la parte de muéstrame que eres salvo con tus obras, o justifícame que eres salvo. Es por eso que esas dos palabras entre Pablo y Santiago pareciera que chocan, pero en realidad se complementan. Un cristiano tiene el deber de mostrar frutos de obediencia para con Dios. Tiene el deber de mostrar obediencia amorosa y entregada completamente a Dios. Ahora bien, las obras no generan salvación, pero sí acumulan ciertas recompensas en el reino de los cielos. Ejemplo, el ladrón de la cruz que murió fue salvo por gracia y sin obras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquel cristiano que es entregado, sirve al Señor, honra a Dios, es un buen esposo, es un buen padre? Es obvio que no va a tener la misma recompensa que el ladrón de la cruz. La salvación es para todos igual, pero las obras suman recompensas en el reino de Dios. O sea, la salvación no se gana con obras, pero las buenas obras sí van a sumar para tener las coronas de justicia que el Señor nos tiene preparadas allá en el reino de Dios. Amén. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, hermano Pablo, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a usted también. ¿Le parece si luego le seguimos? ¿No? Ahorita por cuestiones de tiempo podemos abordar más temas de teología, amartiología, antropología, la Biblia es muy vasta y nos podemos seguir, como dice Juan Carlos Alvarado, horas y horas y no terminar. Oramos para terminar. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que tú nos diste de aprender, de estudiar tu palabra, de compartir distintos puntos de vista, Señor, porque tu palabra es tan vasta, tan rica, a la vez misteriosa, Señor, pero bien lo dice tu palabra, que los misterios nos los has dado a nosotros para que los descubramos, Señor. Señor, yo te suplico que traigas hambre de tu palabra para nosotros, Señor, hambre de ti, Señor, para conocerte más. Como lo dijo Moisés, Señor, muéstrame, Señor, tu gloria. Muéstrame cada día más de ti. Quiero saber más de ti, quiero aprender más de ti. Quiero conocerte, Señor, porque es tan poco lo que he visto de ti, es tan poco, Señor, lo que conozco de ti. Y nada, Señor, nos haría más dichosos que deleitarnos en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, guárdanos en nuestro regreso a casa, cuídanos en esta semana, Señor, que sea una buena semana de bendición. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor, que Dios le bendiga y muchas gracias.